Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí desde la Parroquia de la Ascensión, un día más, hoy un poquito más tarde, para hacer nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Seguimos con el tema del coronavirus. Infelizmente, en la zona en la que vivimos está creciendo cada día más los contagios y están tomándose cada día más medidas contra el coronavirus, y esperemos que estas medidas puedan pronto dar su fruto y pronto esta escalada que hemos tenido en esta tercera ola empiece pronto a bajar de verdad, y oremos para que no haya una cuarta, ni una quinta, ni una sexta ola, y que esta sea ya la tercera y la vencida, la última ola, y ojalá que puedan comenzar a fluir las vacunas, puedan salir nuevas vacunas que están a punto de aprobar y se pueda acelerar el tema de la vacuna. Vamos a orar, hermanos, en esta noche para que estos días, hoy vamos a orar por nosotros de una manera especial, por los que estamos escuchando estos estudios de fe en tiempos de crisis. Y vamos a orar por nosotros de una manera especial para que surta efecto las enseñanzas que estamos compartiendo de la palabra del Señor, que seamos fortalecidos en la fe, que nuestra fe pueda ser aumentada y que podamos sentir cómo vamos de la mano del Señor en todo tiempo y que el Señor nos acompañe. Así que lo primero que vamos a hacer en esta noche es poner en las manos del Señor esta reunión. Padre, en esta noche declaramos que tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro de esta reunión. A ti te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Tú eres digno de ser exaltado, Señor. Y en esta noche queremos pedirte, como hicieran aquellos discípulos tuyos, Señor, aumentanos la fe. Que nuestra fe pueda crecer, que quites de nuestras vidas toda la incertidumbre, todas las dudas, todos los miedos, y que tomemos la feliz decisión de seguirte a ti con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues damos así comienzo en esta noche a nuestro oficio. Como cada día, comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el párrafo número 4 que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos para que llevemos mucho fruto y así demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Y
Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a hacer la lectura de un salmo que leemos todas las noches. El último que leímos fue el Salmo 27, y seguimos adelante. Vamos a leer otro que es precioso, es una maravilla del Salmo y creo que es muy necesario. Recordáis que estamos hablando de buscar las promesas de Dios en las Escrituras y guardarlas en nuestros corazones. Pues vamos a leer un Salmo de David, el Salmo número 34, que se titula La protección divina. Saludamos a nuestros hermanos que se han unido por un momentito con nosotros en esta noche, el reverendo Dwayne Alexander Miller, reverendo norteamericano que vive en Madrid. Un abrazo grande para él y para su familia, Dios les bendiga. Y nuestra querida hermana Erika Magallanes, que nos saluda desde Texas, de Brownsville. La bendecimos en el nombre del Señor y nos alegra mucho el verla por aquí. Bueno, pues vamos a dar lectura de este salmo, que para estos tiempos que vivimos de crisis, la verdad que es maravilloso poder contar con la palabra del Señor, que dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo. En su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijo, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en Él confían. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio que hemos titulado Fe en tiempos de crisis. Hemos hablado una posible definición de fe de las tantas que hay. Hablábamos muy pertinente para los días que estamos viviendo y decíamos aquella frase de: fe es mantener la esperanza en tiempos de incertidumbre. Repito, fe es mantener la esperanza en tiempos de incertidumbre. Hemos hablado en los primeros días, fe es esperar lo mejor. Hermanos, tomemos la elección, es una elección, de querer esperar lo mejor que el Señor nos tenga preparado. Hemos hablado también de que es la hora de reinventarnos, la hora de reinventarnos. Y nos venía a la mente ese pasaje de Génesis capítulo 1 cuando dice
que la tierra estaba desordenada y vacía, o como decíamos del original en hebreo, estaba caótica, estaba desolada, estaba informe. Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y como dice el Salmo, y renovó la faz de la tierra. Y le pedíamos al Señor, Señor, que el Espíritu Santo nos renueve a nosotros, nos haga nuevos, nos haga completamente diferentes. Si estábamos hablando, hermanos, precisamente en los tiempos que estamos viviendo enfrentándonos a novedades, a maneras diferentes de vivir la humanidad. Nosotros a partir de mañana, en la ciudad que vivimos, vamos a tener las restricciones, que va a estar todo completamente cerrado, exceptuando los lugares esenciales como alimentación, farmacia, etcétera. Todo lo demás va a estar cerrado. Estamos viviendo confinamiento, distanciamiento social, personas que se contagian y mueren familiares tuyos y no te da tiempo ni a asimilarlos ni a despedirlos. Son situaciones muy nuevas, hermano. Y podemos deprimirnos mucho, con mucha razón, o tomar la decisión feliz de ponernos a fortalecer nuestra fe, que es lo que estamos haciendo con estos estudios. Y hoy quiero comenzar este estudio con una introducción recordando una escena de una película, la película de Indiana Jones y la Última Cruzada. Indiana Jones y la Última Cruzada. El título de este estudio, que vamos a tardar 2 días en hacerlo, se llama Dar el primer paso. Y yo quiero que ilustremos un poquito de qué se trata. Yo no sé si alguien de vosotros ha visto la película Indiana Jones, la Última Cruzada. Creo que son cuatro películas de Indiana Jones. Yo he sido un fan de las películas de Indiana Jones, de las películas de Star Wars. Son películas de mi época, de cuando yo era joven. Y esta de la Última Cruzada, si alguien la ha visto, lo vais a recordar pronto, y si no, yo la voy a describir rápidamente. Esta película trata de la búsqueda del Santo Grial, el cáliz, la copa en la que Cristo celebró la última cena, que según la leyenda tenía propiedades milagrosas, entre otras, otorgar la vida eterna. En la Edad Media hay toda una serie de leyendas y de mitos de búsquedas. El famoso caballero Parsifal, que las leyendas del rey Arturo, la Edad Media, los caballeros de la tabla redonda, todo ese ambiente mueve las leyendas del Santo Grial. Y en esta película Indiana Jones, junto a su padre, que es el actor Sean Connery, que ha fallecido recientemente, están buscando el Santo Grial. Cuando llegan al lugar donde está oculto, custodiado por un supuesto monje guerrero de las cruzadas, evidentemente, como buena película de Indiana Jones, el lugar donde está el cáliz, la gente entra pero tiene trampas y la gente muere. Entonces el padre de Indiana Jones le había dicho que había 3 pruebas que se tenían que superar, 3 trampas que había que superarlas. La primera tenía relación con la actitud del penitente. Entonces resulta de que entraban los soldados, de pronto salían de la nada unos círculos y les cortaban la cabeza. Y va Indiana Jones entrando y dice, la actitud del penitente, la actitud del penitente. ¿Cuál es la actitud del penitente? Arrodíllate. En el momento en que se arrodilla, ya supera la prueba. Luego tenía que superar la segunda, que era la palabra de Dios. Fijaros qué curioso la película, las pruebas que hay que superar para llegar al cáliz de Cristo. Primero, arrodíllate. Después, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios estaba todo el suelo lleno de letras. Y claro, decían, la palabra de Dios posiblemente es una mala traducción al castellano, y más bien no la he escuchado en inglés, pero en inglés seguramente hablaría del nombre de Dios más que de la palabra de Dios. Entonces, claro, dice el nombre de Dios y dice Jehová. Y entonces pone el pie en la J. Pero claro, Jehová en castellano o en inglés, pero en latín no es J, es la I latina. Jehová. ¿Y qué ocurre? Pues que claro, pone el pie y está a punto de caerse al vacío. Y ya descubre que es en latín. Entonces empieza a escribir Jehová en latín. Ahora viene la tercera prueba. Y en la tercera prueba se encuentra que hay un barranco al cual no le ve el fondo,
y a unos 5 metros de distancia más o menos, o un poquito más, es donde está la entrada a la cueva. Pero él no ve absolutamente nada. Y entonces la tercera prueba se llamaba, fíjate aquí donde quiero llegar, el salto de fe. Pero claro, él lo que veía debajo de sus pies era un barranco sin fin. Y entonces el padre desde afuera le dice, Indy, el salto de fe, tienes que dar el paso, tienes que creer, hay que creer, Indy. Y entonces él entiende cuál es la palabra. Y entonces imaginaros, como no estoy de pie, voy a hacerlo con los dedos. Imaginaros que mis dedos son las piernas del Indiana Jones, ¿vale? A ver si soy capaz de hacerlo. Entonces imaginaros que aquí está el barranco. Y de pronto Indy dice el salto de fe, y él cierra los ojos y hace así con una pierna. Y la deja así levantada y se ve como muy firme, muy levantada. Y cuando hace así, se queda como, respira hondo, y cuando hace así, ¡pum! Entonces descubre que al poner el pie tiene apoyo. Y entonces mira para abajo y se da cuenta de que era un puente disfrazado. Y entonces ahí comienza a andar. Esa es la imagen que yo quiero que tengamos, hermanos, en este estudio. Dar el primer paso. Un paso que debajo de nosotros vemos eso, la nada. Y la lógica humana, el razonamiento nuestro es, cuando yo ponga el pie, me voy para abajo y me mato. Sin embargo, cuando Indiana Jones pone el pie, resulta de que, para su sorpresa, en realidad era una trampa y había un puente para poder cruzar. Alguien decía alguna vez, la fe crece cuando no tenemos la fe para creer. Esto parece como un juego de palabras. ¿Cómo crece la fe en nosotros? Cuando hay algo que yo no tengo fe para eso. Hay cosas para las que tenemos fe. A veces decimos, bueno, pues yo tengo fe para esto, yo tengo fe para lo otro, pero para eso ya, eso es muy grande para mí, eso es para otras personas. Yo a tanta fe no llego. Pero entonces, para que crezca nuestra fe, se crea en nosotros como un vacío. Y tenemos aquí que no podemos tragar, que no podemos respirar. Pero hay que dar el paso, como Indiana Jones. Y cuando pones el paso, ¡fum!, de pronto crece la fe. Tengamos esa imagen mientras vemos esto. Hemos hablado de reinventarnos. Y hoy vamos a hablar de otro concepto maravilloso, y que es un concepto muy de Dios, de nuestro Padre bueno. Es el concepto de poder empezar la vida de nuevo. Poder comenzar de nuevo, un nuevo comienzo. Y esto me recuerda a la imagen del hijo pródigo que vuelve y su padre lo está esperando. Y le viste, le calza, le pone un anillo, lo abraza, lo besa y le dice a todos que ahí está su hijo, para que todos sepan que ya no es un cualquiera, que ahora otra vez su hijo está ahí de nuevo y que lo respeten como a su hijo. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba pasando, hermanos y hermanas, un nuevo comienzo. Y lo maravilloso de Dios es que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y yo diría de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta. Cuando yo trabajaba como capellán en un centro de toxicómanos, éramos muy conscientes de las oportunidades. Y muchas veces teníamos que decir, cuida bien esta oportunidad que Dios te está dando, porque a lo mejor no tienes otra. Y no fue una ni dos las veces que algunos desistían, se marchaban después de haber vivido una vida cristiana por 1 año, 2 años, volvían, se reenganchaban otra vez y a los 3 meses morían de sobredosis. Y se cumplían las palabras que les decíamos. Dios te va a dar 1, 2, 3, 4, todas las que tú quieras, pero a lo mejor alguna sea la última. Bueno, Dios es el Dios de los nuevos comienzos y de eso queremos hablar hoy. Yo no sé si tú has deseado alguna vez poder empezar tu vida de nuevo. A veces nos planteamos, ¿y si yo pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo de una manera diferente? A veces podemos tener la impresión de haber perdido muchos años en otras cosas y haber dejado de lado nuestra relación con Dios. En algunos casos, ¿cuántos problemas podríamos habernos ahorrado si hubiéramos hecho las cosas de otra manera? Nos planteamos. Ojalá pudiéramos rebobinar la cinta y empezar una vida de nuevo. El problema, ¿sabes cuál es? Que no podemos rebobinar la cinta. Lo que ha quedado atrás, atrás está. Pero sí podemos empezar de nuevo. Hay una canción
judía hasídica, sefardita, que dice lo que quedó atrás, lo que dejé atrás, atrás dejé. Y ahora dice, ahora todo empieza de nuevo. El empezar de nuevo. Esto me recuerda el concepto del nuevo nacimiento. ¿Cómo, decía Nicodemo, cómo voy yo a meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Porque no entendía que el nuevo nacimiento era algo espiritual. El problema, repito, es que no podemos rebobinar la cinta. Ha quedado atrás. Pero la buena noticia, esto es evangelio, la buena noticia, hermanos y hermanas, es que siempre podemos empezar de nuevo. Qué maravilloso es cuando uno se pone ropa nueva. Había una costumbre en España que todavía se ve, pero no tanto. Cuando yo era pequeño llegaba el domingo de Ramos y era el domingo en que tú no podías salir a la calle si no llevabas ropa nueva. Era el día de estrenar algo. Y uno tenía una sensación tan bonita. Cuando uno estrena un zapato, cuando uno estrena una ropa, cuánto nos gusta algo nuevo. Hemos visto las imágenes estas de la gente que es muy friki de los móviles y le llega la cajita del iPhone y lo ponen en el YouTube para que la gente lo vea y abren la cajita y tiene un plastiquito ese móvil y hacen así y abren el plastiquito y huelen el olor a nuevo. O cuando te compras un coche nuevo, has tenido esa experiencia y te lo entregan, el día que te lo entregan tú te montas y huele a nuevo. Y durante 10, 15, 20 mil kilómetros, si eres limpio, el coche seguirá teniendo ese olor característico de coche nuevo. Qué bonito es lo nuevo. Pues imagínate si es bonito, hermano, que hoy tengamos esta buena noticia de que podemos empezar de nuevo. A Dios le agrada que empecemos de nuevo y es una bendición para nuestras vidas. Repito, Dios es un Dios de nuevo comienzo. Dice el Salmo 145, versículo 14. Dice, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que han sido doblegados. Es decir, si estamos listos hoy para dejar lo que tengamos que dejar, entonces estamos en el lugar indicado. Hoy vamos a hablar, cada día en estos estudios estamos hablando de secretos, algunos secretos que la palabra de Dios nos enseña. El primer día los secretos nos los enseñó David, el segundo día nos lo ha enseñado Josué y hoy nos lo va a enseñar una historia bíblica del Evangelio. Y vamos a ver 5 secretos. Hoy no los 5 porque no tenemos tiempo, vamos a ver posiblemente 2, pero son 5, mañana continuaremos. Cosas de la palabra de Dios que nos van a ayudar, que nos pueden ayudar a pesar de tu pasado. Yo no conozco tu pasado, yo no conozco de dónde tú vienes, a los que estáis escuchando justamente en este momento el oficio, los que lo van a escuchar luego en el Facebook, los que lo van a escuchar en el YouTube, no sé. Pero lo que sí es verdad es que no importa cuánto se hayan estropeado las cosas, y esto es la buena noticia, el Evangelio, que siempre podemos empezar de nuevo. Contemos un poco la historia. Un día Jesús iba andando a través de las calles de Jericó, había una gran multitud que le seguía, que lo apretaban, que lo llevaban, y de pronto nos encontramos con un ciego llamado Bartimeo, que estaba en el borde del camino. Hemos hablado en los estudios de la aproximación histórica, que te recomendamos que los veas, a Jesús, acerca de lo que significaba históricamente hablando en aquella época ser ciego. Significaba, por ejemplo, no poder trabajar, obviamente no poder leer o escribir, en aquella época no estaba inventado el sistema Braille, y probablemente no podías ir a ninguna parte porque no había tampoco perros de ciegos, ni tenían los recursos que tenemos hoy para ayudar a los ciegos. Así que, ¿qué le quedaba? Pues le quedaba pedir limosna para vivir en el lugar al que lo tenían que llevar todos los días, dejarlo allí, en el borde del camino, y sentado posiblemente sobre una tabla de madera. Él pediría todos los días por su sustento y al final del día alguien le vendría a buscar. Y estamos hablando, hermanos y hermanas, pues de una vida realmente miserable. El nombre era Bartimeo. Bartimeo significa Bar es hijo de, y Timeo significa honorable. Es decir, Bartimeo significa hijo del honorable. Un día
Cuando Jesús pasaba por allí, Bartimeo pensó, esta es mi oportunidad, tengo que aprovecharla. Aquí es donde puedo comenzar de nuevo, un nuevo comienzo, y no voy a perder esta oportunidad. Entonces, ¿qué hace? Empieza a dar voces, a gritar por encima del ruido de la gente diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué oración más maravillosa, más preciosa. ¿No te recuerda a otra oración? A la oración que hizo aquel publicano en el templo, ten misericordia de mí, pobre pecador. Otra vez la palabra, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. ¿Cuál es entonces el primer paso hacia un comienzo nuevo con Dios? Lo vamos a definir como, de una manera muy sencilla, aprovechar el momento. No estamos hablando de ser simplemente oportunista. Vamos a ver que esto tiene otra profundidad. Él dijo, el ciego posiblemente, yo voy a aprovechar este momento, esta oportunidad. Jesús está pasando por mi sitio ahora mismo. No voy a esperar, no me voy a callar, no lo voy a dejar para luego, lo voy a hacer ahora mismo, en este instante. Hermano, esa es la clave para empezar de nuevo en nuestras vidas. Sea lo que sea que estemos haciendo ahora, no digamos el año que viene. El año que viene lo haré. Cuando se me den estas circunstancias X, entonces lo empezaré. O el mes que viene voy a empezar de nuevo. Hermanos, el ciego nos enseña que es ahora el momento. Aprovechemos el momento para dar ese salto de fe, ese paso de fe. Ahora piensa por un momento. Cuando Bartimeo se levanta por la mañana, él no tiene ni idea de que Jesús va a pasar por donde él estaba. Como máximo, podría saber que era un día cualquiera como otro, el mismo sitio, la misma cosa, el mismo mendigar, el mismo estilo de vida miserable, solitario, despreciable. Así que él no estaba preparado, ni mucho menos, para Jesús. No tuvo tiempo ni de planear nada, por supuesto. Fue simplemente una oportunidad que de pronto le cayó encima en esos designios de Dios que Dios tiene en ocasiones. En la historia, después de decir estas palabras que hemos dicho, está en Marcos 10, por si lo quieres apuntar, a partir del versículo 46. En la historia, después de gritar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice, la reacción fue que muchos lo regañaban para que se callara. ¿Pero qué hacía él? Gritaba aún más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, de pronto, se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Así que aquí ya no sabemos si era ciego de nacimiento, como en el caso del Evangelio de Juan. Si recobra la vista es porque algún día la tuvo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Voy a aprovecharme ahora o nunca? Voy a sacar el máximo de esto. El ciego, hermano, aprovecha la oportunidad. Así que, ¿pero qué nos pasa a nosotros? Que vivimos postergando las cosas. Pongo el ejemplo de lo que estamos hablando estos días acerca de trabajar nuestra fe. Y hemos dicho leer la palabra del Señor acogiéndola en nuestro corazón, permitiendo que Dios nos hable. Permitiendo que Dios nos hable. Porque, hermanos, Dios está queriéndonos hablar en todo momento. Queriéndonos manifestar su voluntad, queriéndonos demostrar su amor en todo momento. Entonces, muchas veces el hecho de que no tengamos una mayor relación con Dios no es culpa de Dios. A lo mejor es más culpa nuestra, que no estamos con esa actitud de acogida. Como decía Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, en esta noche no dejemos para mañana lo que ya podemos estar haciendo hoy. A lo mejor antes de irnos a la cama, acercarnos a Dios, hacer una pequeña oración, poderle decir a Jesús lo mismo, hijo de David,
ten misericordia de mí. Hay unas oraciones en el mundo de la Iglesia Oriental que se llaman la oración del corazón. Son oraciones llamadas también oraciones suspiro. ¿Qué es una oración suspiro? Una oración que tú puedes decir sin tener que volver a respirar. Es decir, no puede ser muy larga, porque si no te ahogarías. En una simple respiración. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahora, respira. Puedes pensar, Jesús, todavía la podemos dejar más pequeña, mira, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Hay un libro muy bonito que se llama La oración del peregrino, de la Iglesia Ortodoxa también, que habla de esa oración sin cesar y estar repitiendo continuamente, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús. Y se crea una presencia de Jesús en nuestra vida de una manera maravillosa. Ahí estaba el ciego haciendo ese grito. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Que somos expertos en dejar las cosas para mañana, o para dentro de un mes, o como hemos dicho antes, para dentro de un año. Es como que decimos, bueno, un día de esto me voy a encargar, un día de esto lo voy a hacer, pero finalmente, si decimos la verdad, no lo terminamos haciendo. Y aquí viene otro dato que tiene que ver mucho con el tiempo de crisis que estamos viviendo, en el tiempo del coronavirus, y vemos la sabiduría de la palabra del Señor. Fijaros, vamos a hablar de la verdad. Todos estos días estamos hablando de la verdad, hermano. Una de las verdades es reconocer que en esta pandemia hay mucha gente que estaba con nosotros hace tan solo una semana, unos meses o unos días, pero que ya no está. Que se contagiaron del coronavirus, en unos días empezaron a tener problemas para respirar, se fueron enfermando, terminaron en el hospital, los llevaron a la UCI, los entubaron y de ahí nunca más salieron. De ahí nunca más salieron. Si creemos en los testimonios acerca de la vida después de la vida, lo he contado en alguna ocasión que precisamente mi madre vivió esa experiencia. Ella fue operada y después de la operación estuvo muerta por 3 minutos y ella nos contaba lo que mucha gente cuenta, ese famoso túnel de luz blanca, ese flotar en medio de la habitación y vernos a todos, pero no podernos hablar, entrar en ese túnel de luz blanca, llegar a un lugar de paz, un lugar de bendición, y llegado ese momento, pues Dios le dijo que tenía que regresar e inmediatamente y regresó. Si ese tipo de experiencias son así, imaginaros irnos para la UCI, que nos pongan la inyección, la anestesia para podernos entubar, un coma inducido, y de pronto la persona fallece, se ve flotando en la habitación y de pronto resulta que se marcha y ya se marchó. No le ha dado tiempo de despedirse de nadie. Tenía un montón de planes para hacer, de esos que dices tú, ya lo haré, pero nunca lo hiciste. Y la vida se terminó. Entonces, eso es la verdad. Todo lo que sea adornarnos la realidad, endulzarnos la realidad, es una manera de engaño que vivimos actualmente en nuestra sociedad. Y la Biblia, hermano, nos habla una y otra vez acerca del peligro de enfocarnos en el mañana. Porque la verdad de la palabra de Dios es que no tenemos garantía de un mañana. Ni para ti, ni para mí. Me recuerdo este hombre que había hecho almacenes de trigo, almacenes nuevos, y entonces dijo, Alma, ahora me voy a dedicar a darme la vida, Padre. Y dice Dios, ¿no sabía ese hombre que esa misma noche reclamaría en su alma? ¿De qué ha servido haber enfocado tu vida en almacenar bienes para luego no podértelos llevar a ninguna parte? Hay una serie de textos bíblicos que los leo rápidamente. Vamos a empezar por Job, capítulo 9, versículo 5, que dice, mis días son más veloces que un corredor, huyen sin lograr ver el bien. Dicho de otra manera,
Cuanto más viejo se hace uno, los días corren más y se van más rápido. Esa sensación de no pasar los días, esa sensación de que el tiempo no corre, la tienen sobre todo los adolescentes que ya quieren ser mayores. Uno con 12, con 13, con 14, 15 años que ya quiere ser un hombre, una mujer, y parece que el tiempo no pasa. Pero cuando uno tiene ya una edad, los días se pasan, de pronto se ha pasado el día y no te das ni cuenta. Dice Job 8, versículo 9, por nosotros somos tan solo de ayer y nada sabemos. Nuestros días sobre la tierra son una sombra. Es decir, compara la vida con un soplo, con una sombra, con algo que realmente no dura tanto como nos pensamos. En el Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te jactes del mañana porque no sabes lo que va a traer el día. El Salmo 90, versículo 12 dice este versículo famoso, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y luego por último un pasaje muy interesante en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18, que dice lo siguiente, fijaros, en este contexto que estamos hablando, dice, miren, pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Esto lo decía Pablo en el siglo I, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Hermanos y hermanas, ¿qué necesitamos dejar en nuestra vida? ¿Qué necesitamos empezar a hacer? Porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Cosas que has dejado de hacer diciendo que ya lo harás, pero nunca lo hiciste. Estoy hablando en términos espirituales, pero a lo mejor también aplica, por supuesto que aplica, a cosas físicas también. A veces lo espiritual va detrás de lo natural. A veces, por ejemplo, hacer algo en tu casa que hace mucho tiempo que tenías que hacer, que no has hecho, te ayuda a que luego des el paso también en cosas espirituales. Dice el Evangelio, primero lo natural, luego lo espiritual. Puede ser también una manera de hacerlo. Jesús dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Mirar atrás, hermanos y hermanas, no nos sirve absolutamente para nada. Tenemos que centrarnos en el presente y mirar hacia adelante, dejar de postergar. ¿Cuál es el segundo secreto de este nuevo comienzo, de este salto de fe? Ya hemos hablado de él, pero vamos a volver a insistir desde otra perspectiva. Tiene que ver con dominar el miedo. Si vas a comenzar de nuevo con fe en tu vida, necesitas enfrentarte con tus miedos, dominarlos, deshacerte de ellos, no dejar que te controlen. Porque el miedo tiene el efecto increíble de paralizar nuestro potencial, para prevenir que despeguemos, para prevenir que tengamos fe en nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a esa elección de si vamos a elegir tener fe o tener miedo, si elegimos miedo, eso nos va a producir un efecto en nosotros. Nos hace escépticos, incrédulos. Tenemos miedo de probar lo nuevo cuando tenemos miedo. Es decir, cuando una iglesia vive del pasado, está centrada en el pasado nada más, en las costumbres del pasado, va a tener miedo de probar cosas nuevas. Por lo tanto, no vamos a estar abiertos a por donde Dios nos quiera dirigir. Y aquí abro un paréntesis. La iglesia, hermanos y hermanas, vamos a tener que reinventarnos en nuestras maneras de hacer las cosas. Fijaros lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Estamos haciendo un oficio y lo estamos haciendo en vivo por el Facebook. Y hacemos nuestras cenas del Señor, las estamos haciendo por la aplicación esta del Google Meet. Entonces, y otras cosas que vamos a tener que cambiar por los tiempos en que estamos viviendo.
Y no nos podemos afanar y aferrar a que como lo hicimos así en el pasado, tenemos que seguir haciéndolo de la misma manera. Vuelvo al concepto, nos tenemos que reinventar y tenemos que dar saltos de fe. Así que cuando elegimos el miedo, nos da, repito, miedo de probar lo nuevo, pero también cuando elegimos el miedo nos volvemos egoístas, porque tenemos miedo de comprometernos a Dios, incluso a otros. Nos volvemos cortos de vista. Estamos enfocados en el pasado y no en el futuro. De hecho, son muchos los miedos con los que nos enfrentamos cuando se trata de este asunto de la fe y de cruzar la barrera para tener fe. Y volvemos al personaje de Bartimeo. Pero Bartimeo se enfrentó precisamente con uno que muchos de nosotros enfrentamos. Yo que he sido vendedor y que he sido además formador de vendedores y director de ventas, te puedo decir que el principal miedo que tiene un vendedor se llama el miedo a la desaprobación o al rechazo. Dicho de otra manera, miedo al no. Yo te hago a ti mi exposición de ventas y hay un momento en el que te tengo que hacer la pregunta. Bueno, ¿le interesa a usted? Y tengo el boli en la mano y tengo el contrato en la otra. ¿Le interesaría a usted? ¿Dónde quiere usted que le mandemos esta oferta que yo le estoy ofreciendo? Y entonces ahí está el miedo. Porque en ese momento te va a decir el cliente, sí, apunta, calle no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y tú en ese momento haces y empiezas a apuntar. Pero si en ese momento el cliente te dice, espérate un momento, a ver, esto que me has dicho, otra vez explicarlo. Y otra vez va a llegar al momento. ¿A dónde se lo mando? El miedo al no, el miedo al rechazo. Y yo en aquella época, cuando yo empezaba en las ventas, me acuerdo que leía libros de empresa y había uno que era, no me acuerdo del título ahora, pero tenía que ver con, no, sí me acuerdo, el sistema infalible para triunfar. El sistema infalible para triunfar. Lo puedes buscar en internet, muy bonito. El hombre se dedicaba a los seguros, el que escribió el libro, ¿no? Y este hombre decía, cada vez que te digan no, fíjate la manera de cambiar las cosas. Cada vez que te digan un no, tú estás más cerca de un sí. Y yo decía, o sea, que si me dicen muchas veces no, ya estoy más cerca del sí. Porque había toda una serie de estadísticas de posibles ventas dependiendo de la gente que tú se lo presentabas. Bartimeo tuvo que superar ese miedo al rechazo. Sabía que cuando empezara a gritar a Jesús, la muchedumbre se echaría encima de él. Sabía que la gente le iba a mirar mal por eso, pero él estaba, hermanos y hermanas, desesperado con su situación. Y sabía y tenía claro que Jesucristo era el único que le podía ayudar. Qué bonita oración antes de acostarnos esta noche, poderle decir a Jesús, Señor, reconozco que tú eres el único que me puede ayudar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ojalá que te copies de la oración y la digas esta noche con el corazón. Pero fíjate lo que pasó. Cuando Bartimeo le grita a Jesucristo, la Biblia nos dice que mucha gente le regañó. Efectivamente, pasó lo que él pensaba que iba a pasar. Y le dijeron que se callara, que se apaciguara, que se tranquilizara. ¿Pero qué hizo él? Ponerse a gritar todavía más fuerte. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Yo me lo quiero imaginar. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Gritando todo lo que daba de sí. Entonces todo el mundo lo rodeó. No hagas eso. Shh, guarda silencio, apacíguate. No montes una escena. Seguro que Jesucristo no está interesado en ti. Tiene más cosas importantes que hacer que hablar con un ciego. El miserable, el despreciable, el desecho de la sociedad que estaba ahí. Y esas son las cosas que el diablo nos susurra a muchos de nosotros. Cuando tenemos una oportunidad de fe en nuestra vida, llega el diablo y te habla al oído y te dice, seguro que Dios no tiene ningún interés en ti. No le hagas una escena. ¿Qué va a pensar la gente de ti?
Ese tipo de pensamientos frecuentemente nos alejan de la fe. Cuando nos vemos en esa necesidad y vemos la oportunidad de poder cambiar, de sanar, todo tipo de gritos desde adentro y desde afuera nos dicen que no enturbiemos las aguas, que nos estemos tranquilitos, que nos estemos calladitos, que no gritemos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la desaprobación que más temes? ¿A quién temes en tu vida desaprobar? Cualquiera que sea esa persona, se convierte en tu Dios. Si tienes miedo de que una persona te pueda desaprobar, esa persona se convierte en tu Dios. Esa persona puede tener la capacidad de quitarte de la fe o de invitarte a la fe. La presión de los compañeros no es solo para los niños. Todos nos enfrentamos con ella en nuestra vida de muchas maneras, compañeros de trabajo, los mismos matrimonios, el marido que le quita la fe a la mujer que le quita la fe al marido, es otra circunstancia que se puede dar. Y estamos hablando de palabras como codependencia y lo que significa vivir la vida por la aprobación de otros. Y la palabra de Dios nos está alertando acerca de eso. Nos está alertando acerca de eso. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 25, el temor al hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Esa es una protección increíble la que Dios realmente nos puede dar. La verdad es que no nos preocuparíamos tanto de lo que los otros piensen de uno mismo si nos diéramos cuenta que ellos en realidad ni están pensando en ti de todas maneras. Es decir, perdemos tanto tiempo pensando en lo que piensan los demás cuando en realidad no están pensando en ti. La gente no está pensando en ti, la gente piensa en ellos mismos, pero igual que tú o igual que yo. No nos pasamos el día pensando en los otros, pensamos en nosotros mismos. Recordar otro ejemplo bíblico, con esto voy a terminar ya hoy, de esa mujer con ese flujo de sangre por tantos años que se había gastado todo lo que tenía en médicos y todavía no se había curado, abriéndose paso, siendo una mujer impura por el flujo de sangre que tenía. Ella rompe la regla, por decirlo de alguna manera, se abre paso entre la multitud y ella va pensando todo el tiempo, si tan solo tocare su manto, seré sanada. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y ella no le importa. Y llega, aprovecha la oportunidad y le toca el manto a Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Que conforme a la fe de ella, así fue hecho. Entonces Jesús de pronto se para y le dice a los apóstoles, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen, ¿cómo dices quién me ha tocado? Si con la multitud que nos está apretando, ¿cómo nos dices quién me ha tocado? Y él dice, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y entonces la mujer, viendo que la iban a descubrir, ella misma se descubre. Otra vez, otro ejemplo. El ciego gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer abriéndose paso entre la multitud. Diríamos en refrán típico de España, el que algo quiere, algo le cuesta. ¿Estará Dios pidiéndonos hacer algo mayor de lo que hayamos hecho hasta ahora? Llámese en tu vida de oración personal. Nunca he orado, ¿cuánto tiempo dirías? Es que yo nunca he orado más de 10 minutos, 15, una hora. Cuando uno es capaz de orar media hora y se siente orgulloso y de pronto se pone a leer un devocional y descubre que Lutero decía que él, si no oraba menos de 3 horas al día, no le iban las cosas bien. Y tú pensabas que ya eras un guerrero de oración porque orabas media hora. Y te encuentras a Lutero orando 3, y no te digo de otros. ¿Cuánto tiempo has leído la palabra? ¿Cómo estás amando con tus actos a los que te rodean? Si yo dijera de aplicar 1 Corintios 13 y se hicieran un test,
el uno al otro, el esposo con la esposa con el esposo, y hicieran un repaso del himno del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene en cuenta lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos aprobaríamos? Y si dijéramos, nunca lo he hecho, pero quiero amar a mi marido, quiero amar a mi mujer, como dice el 1 Corintios 13. Señor, ayúdame para que yo pueda amar de esa manera, que esa intención esté en mi corazón. ¿No crees que tomar decisiones de ese tipo te puedan dar un poquito de miedo? Hay gente que diría, es que yo nunca le he dado testimonio del Señor a nadie. Me ha dado un miedo terrible a decirle que soy cristiano, o a contarle el Evangelio, o a darle un mensaje. Vaya a ser que se rían de mí, o vaya a ser que me miren como raro y luego ya no me quieran hablar. Vaya a ser que me rebatan de mala manera, etcétera, etcétera. Y claro que sí nos da miedo. Y en ese momento tú y yo tenemos la elección. ¿Voy a recaer en mi miedo? ¿Voy a seguir siendo como era? ¿Voy a mirar hacia adelante con fe? ¿Y voy a dar un paso en la fe? Y volvemos otra vez a la película cuando empezamos, Indiana Jones y la última cruzada. A lo mejor alguno esta noche se pone a ver la película. Yo te animo que veas la última escena. Esa escena en la que tiene que dar el salto de fe, creer. Le decía a su padre, Indy, tienes que creer. Y él respira hondo, cierra los ojos y se diría a sí mismo, tengo que creer. Y entonces planta el pie. Y cuando planta el pie, resulta de que había un puente. Tenía yo por aquí una oración, una lectura de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 40. Y está hablando dice, hermanos, ¿para qué seguir? Con esto voy a terminar. No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jeté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe, dice, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas, los azotes, las cadenas, la cárcel, los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desierto y montaña, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido porque Dios tenía algo preparado mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Y leía esta frase. Por la fe conquistaron reinos. Ayer hablábamos precisamente de Josué, que tenía que conquistar 7 naciones más poderosas y más fuertes y más grandes que el pueblo de Israel. Y Dios le dio la posibilidad, la fuerza, el poder a Josué para conquistar. Por la fe conquistaron reinos. Pero fíjate lo que dice. Dios tendrá preparado algo mejor a favor nuestro. Si esta gente que tuvieron que dar esos saltos de fe tan impresionantes no alcanzaron, dice el escritor de Hebreos, no alcanzaron
no llegaron a conseguir lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor para ti, para mí, algo a favor nuestro. Se refiere a los cristianos, a los creyentes, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección, por la fe. Hermanos, no tengamos miedo. No dejemos para mañana lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones. Había un autor de éxito de empresa que decía: ¿qué estarías dispuesto a hacer o a emprender o a comenzar si supieras que lo vas a conseguir? Y yo te hago esta pregunta en esta noche: ¿qué estamos dispuestos a emprender, a hacer, a empezar? Si sabemos que contamos con la ayuda de Dios en estos tiempos de crisis, elegir la fe, elegir darle la mano a nuestro Señor y elegir reinventarnos. Miguel, es que yo no te puedo imaginar nunca, yo nunca he sido una persona de oración. A lo mejor ahora sí. Es que yo me ponía a leer la Biblia y se me cerraban los ojos y me dormía. A lo mejor este es el momento de que te dejes transformar mediante la siembra de la palabra de Dios en tu vida. Porque Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar. Termino con esto. Yo estaba pensando, Dios siempre nos está hablando. Me venía esta frase hace un rato. Hablaba con una persona. Me venía esta frase. Dios siempre nos está hablando. Repito, Dios siempre nos está hablando. El problema es que no queremos escuchar. Pero Dios siempre nos está hablando. Hermanos, miremos con fe cómo nuestro pie se levanta como el de Indiana Jones. No vemos nada abajo. Pensamos que nos vamos para el precipicio. Pero no dudemos nada y demos el primer paso. Por eso he titulado este estudio: dar el salto de fe. Ojalá que el Señor ponga en tu corazón algunas cosas para que dé el salto. Y si queréis compartir el testimonio en los comentarios, podéis decir: pues Dios ha puesto en mi corazón dar este salto. A partir de ahora voy a hacer X, lo que sea, lo que el Señor ponga en tu corazón. Y de esa manera, hermanos y hermanas, vamos a seguir fortaleciendo nuestra fe en estos días. Que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Y terminamos con nuestra liturgia. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Ahora hacemos la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó, que tiene palabras de vida eterna, y oramos todos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente.
Amén. Amén. Esta noche recuerda, no te vayas a la cama sin haberle dicho al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.